Es evidente que existe una fuerte tensión entre Estados Unidos e Israel. Los aliados están pues en encontronazos que se demuestran día a día, pero aparentemente dentro de Estados Unidos también se está generando una marcada división. Tanto es así que le acaban de preguntar al titular de comunicación estratégica del Consejo Nacional de Seguridad en Washington, John Kirby, una cosa que nadie se puede creer. Escuchen bien esto. Le ha preguntado si tiene algún tipo de pruebas de que Israel tiene como estrategia terminar con todos los civiles en Gaza. Así como lo están escuchando. Más allá de la respuesta, que también vamos a comentar, lo que llama la atención es el tipo de pregunta que la gente se empieza a hacer dentro de territorio estadounidense. Evidentemente, todo esto vamos a comentarlo. Durante una rueda de prensa le comentaron a John Kirby, como hemos estado diciendo al inicio del video, que, hey, ¿acaso existe algún tipo de estrategia con respecto a Estados Unidos o al menos dentro de la propia administración de Israel en el tema de las vulneraciones que se están haciendo al derecho internacional que se ha ejecutado precisamente en la Franja de Gaza? ¿Tienen algún tipo de pruebas de que Israel estaría ejecutando una situación de estrategia al irse contra los civiles? Pues en este caso, el propio John Kirby ha tenido que decir que, bueno, por si acaso Estados Unidos no tiene pruebas de que Israel esté persiguiendo la finalidad o su estrategia sea terminar con los civiles, con los inocentes en Gaza. Claro, esto es algo que nadie va a salir a decir, pero lo que llama más la atención es que se empiecen a hacer este tipo de cuestionamientos dentro del territorio estadounidense. En este caso, un periodista de The Wall Street Journal lo cuestionó precisamente por este escenario tan complicado con respecto a cómo se está tratando el derecho internacional dentro del territorio en la Franja de Gaza. El mismo planteó, la propia comunicadora del mismo medio, dijo que quería volver a algo que él dijo un par de días antes, respondiendo a una pregunta sobre las vulneraciones de derecho internacional por parte de los israelíes en Gaza. Hizo la pregunta a la propia periodista de The Wall Street Journal. Dijo que Estados Unidos no había visto aún pruebas de una vulneración del derecho internacional, por lo que no podía hacer ninguna valoración sobre este tipo de acciones. Pero en momentos ha hablado del ataque de un francotirador contra una madre y su hija en una iglesia, y ha habido otros incidentes que, bueno, ya se saben, por no mencionar el hecho de que hubo problemas en relación con las reglas de enfrentamiento con los rehenes y cosas por el estilo. Terminó comentando la propia periodista. Así que ella le lanzó la pregunta: ¿en algún momento se condenará al ejército de Israel por su acción en lugar de limitarse a hablar de un desafortunado suceso que ha ocurrido? Esta pregunta obviamente demuestra lo que empieza también a sentir la propia comunidad estadounidense, a lo que Kirby le respondió que Washington está profundamente preocupado, que han planteado estas preocupaciones específicas al respecto a los homólogos en Israel y van a seguir haciéndolo, pero nada más. El mismo ha agregado que no han visto ninguna prueba de que los israelíes estén haciendo pues el tema de lastimosamente cobrarse las vidas inocentes como una intención, una estrategia de objetivo de guerra o una necesidad tácita y operativa. Está ocurriendo que hay fallecidos y también heridos, y él mismo lo reconoce, pero entonces empieza a llamar la atención. Primero dicen que no tienen pruebas de esto, pero después salen a lamentar precisamente los hechos que antes dicen que no tienen pruebas. Claro, este tipo de cuestionamientos empiezan a acorralar cada vez más a la administración de Joe Biden. Y el hecho de que los periodistas empiecen a cuestionarse esto también demuestra que el escenario y la opinión pública ya no están a favor de Israel como lo fueron hace un tiempo. El Pentágono ha anunciado el día de hoy una coalición militar integrada por 10 países para garantizar la seguridad y la libertad de navegación en el Mar Rojo. Esto ante los ataques de los rebeldes hutíes desde Yemen. Esta coalición está formada, además de Estados Unidos, evidentemente por el Reino Unido. Se suman a esta Francia, España, Italia, Países Bajos, Canadá, Noruega, Bahrein y Seychelles. Esto lo que está demostrando es también la postura de los países de Occidente. Esto, según ha informado el propio jefe del Pentágono, Lloyd Austin. Ahora, la coalición, bajo el nombre Operación Guardián de la Prosperidad,
que ya se había filtrado a los medios de comunicación, incluso el nombre de esta operación, está bajo el paraguas de la Fuerza Naval Internacional, conocida como las Fuerzas Marítimas Combinadas. Precisamente esta es una coalición formada por 39 países y comandada por el vicealmirante de la Marina estadounidense Brad Cooper, que tiene como objetivo proteger el flujo comercial y mejorar la seguridad marítima en las diferentes regiones donde tienen pues presencia. Estos países van a abordar conjuntamente los desafíos de seguridad, como ellos mismos lo llaman, en el sur del Mar Rojo y en el Golfo de Adén, con el objetivo de garantizar nuevamente, como hemos comentado, la libertad de navegación. Esto de acuerdo con el comunicado del Pentágono. El propio Austin ha asegurado que la escalada en los ataques de los rebeldes hutíes amenaza el libre flujo del comercio, pone en peligro a marineros inocentes y vulnera el derecho internacional en una región que es un importante corredor que facilita el comercio internacional. Y esto lo hemos comentado en anteriores videos. No es poca cosa, es tal vez uno de los golpes más fuertes que se ha ejecutado contra Estados Unidos, contra Israel y en general contra Occidente. Evidentemente, esto ha hecho que 10 países se posicionen y empiecen a mandar incluso armamento y sobre todo personal militar para hacer frente a esta tensión. Ahora, aquí viene algo bastante importante. Estados Unidos de un tiempo a esta parte ha estado responsabilizando a algunos países de la región por lo que está sucediendo. Uno de ellos es Irán. Y ahora, la respuesta que tuvo Irán previamente era de decir que, por si acaso, ellos no deberían meterse en la soberanía nacional y que los países que tienen, pues, en este caso, zonas territoriales o zonas de influencia en el Mar Rojo, iban a responder en este complicado escenario. Ahora, el problema es que habría que ver qué es lo que va a suceder. ¿Irán va a responder? ¿Otros países van a responder? ¿Cuál es la postura de Oriente Medio ante esta medida? Lo único cierto es que este es un desafío internacional y que, según dice el propio Pentágono, necesita una acción colectiva. Es decir, esto incluso involucraría a otros países de la otra contraparte, no solamente a Irán. El propio Austin este lunes estuvo en Israel y ha convocado una reunión para el martes con ministros de la región y otros países para abordar la situación en el Mar Rojo. Va a ser bastante relevante entender qué va a pasar en esta reunión y, como hemos comentado, ver si esto tiene algún tipo de pugna geopolítica y si Irán decide tomar algún tipo de medida adicional. Si esta situación se confirma o si, por ejemplo, salen un grupo de países a responder a esta nueva coalición, la mesa está servida para un conflicto a gran escala que nadie se imaginaba en el Mar Rojo. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.